¿Y si te dijera que la historia de Abraham no es un relato sobre fe religiosa, sino un manual de instrucciones codificados sobre cómo construir realidad a partir del vacío? ¿Y si la prosperidad infinita que se le atribuye no fue un regalo divino, sino la consecuencia inevitable de aplicar un principio de la psicología humana tan poderoso que ha sido deliberadamente enterrado bajo capas de dogma y distracción? Estamos a punto de desvelar un conocimiento oculto que desafía todo lo que te han enseñado sobre el éxito, la riqueza y el poder personal. Lo que vas a descubrir no es una lección de historia, sino una revelación sobre el funcionamiento de tu propia mente. Es un viaje hacia el núcleo de la creación, un lugar donde las reglas del mundo material se disuelven para dar paso a las leyes de la conciencia. Durante siglos, esta verdad ignorada ha permanecido oculta a plena vista, velada por interpretaciones literales y simplificaciones que servían a un propósito: mantener el poder de la creación en manos de unos pocos, mientras la mayoría permanecía atrapada en un paradigma de escasez y dependencia. Pero la era de la ignorancia está llegando a su fin. Las claves de este misterio siempre han estado ahí, esperando a ser descifradas no por teólogos, sino por observadores de la condición humana. Y hoy vamos a empezar a girar la primera de esas llaves. Lo que nadie explica es que las historias más antiguas no son sobre dioses y hombres, sino sobre la mente humana y su inexplorado potencial. Si esta pregunta ya ha despertado algo en ti, suscríbete, porque esto es solo el comienzo del misterio. Para entender la magnitud de la revelación de Abraham, primero debemos comprender la prisión en la que vivimos, una jaula tan cómoda y familiar que hemos olvidado que es una jaula. La llamaremos la conciencia de Ur. Ur no era una simple aldea de pastores, era una de las metrópolis más avanzadas de su tiempo, un centro de comercio, cultura y sobre todo de predictibilidad. Ur representa el paradigma moderno, la búsqueda incesante de la seguridad. Es el sistema que nos enseña desde niños que el camino hacia una buena vida es un camino pavimentado y bien señalizado. Estudia, consigue un buen trabajo, compra una casa, ahorra para la jubilación. Es la lógica del guardián del sistema, una voz internalizada que susurra constantemente: no te arriesgues, no te salgas del rebaño, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Este sistema se basa en una premisa fundamentalmente errónea: que la riqueza y la seguridad son externas, que deben ser adquiridas, acumuladas y protegidas del mundo exterior. Nos obsesionamos con los símbolos de la prosperidad, con las cifras en una cuenta bancaria, con los títulos en una tarjeta de visita, creyendo que son la fuente de nuestro valor. Pero es una ilusión. Es una trampa diseñada para mantenernos dóciles y controlables. Un individuo que cree que su supervivencia depende del sistema es un individuo que nunca desafiará al sistema. La conciencia de Ur es una mentalidad de escasez disfrazada de prudencia. Te promete seguridad a cambio de tu soberanía. Te ofrece comodidad a cambio de tu potencial. Es la cultura corporativa que premia la conformidad sobre la innovación. Es el sistema educativo que enseña a memorizar respuestas en lugar de a formular preguntas. Es la presión social que te juzga por tus posesiones y no por tu carácter. Y el verdadero secreto, la primera verdad ignorada, es que la mayoría de nosotros nunca abandonamos Ur. Podemos cambiar de ciudad, de trabajo, de pareja, pero llevamos la mentalidad de Ur con nosotros, buscando siempre la próxima muralla que nos proteja de la incertidumbre, del vasto y aterrador desierto de lo desconocido. Abraham no huyó de un lugar físico, escapó de una prisión mental. Su primer acto de creación no fue construir un altar,
sino demoler las paredes de su propia mente. Pero, ¿qué clase de fuerza psicológica se necesita para darle la espalda? Conocido. ¿Y qué es lo que encontró en ese vacío que nosotros, en nuestra búsqueda frenética de seguridad, hemos sido incapaces de ver? Lo que viene ahora no es solo una explicación, es una revelación que reescribe todo lo anterior. En el corazón de este antiguo relato yace un arquetipo que hemos olvidado, el sabio olvidado, la figura de Abraham despojada de su ropaje religioso. Este Abraham no es un profeta que escucha voces divinas, sino un maestro de la psicología humana, un pionero de la conciencia. Es el arquetipo del creador en el vacío. Su sabiduría no radica en dogmas o mandamientos, sino en una única y monumental acción, la de caminar deliberadamente hacia un futuro que solo existe en su mente. Para comprender su poder, debemos enfrentar al verdadero antagonista de esta historia, un enemigo que no tiene rostro ni nombre, pero que gobierna nuestras vidas desde las sombras, el miedo al vacío. Este es el terror primordial a la incertidumbre, a la ausencia de garantías. Es el pánico que sentimos cuando no hay un plan B, cuando el suelo bajo nuestros pies desaparece. Es el condicionamiento más profundo de la conciencia de Ur, que nos enseña que el vacío es sinónimo de aniquilación, de pérdida, de fracaso. Por eso nos aferramos a trabajos que odiamos, a relaciones que nos destruyen, a creencias que nos limitan. Preferimos la certeza de una jaula conocida al vértigo de un cielo abierto. Abraham fue el primer hombre documentado en la historia de nuestra civilización que eligió el cielo. Su viaje no fue una migración en busca de mejores pastos, fue un experimento radical en la creación de la realidad. Fue la prueba de una hipótesis revolucionaria, que la mente humana, cuando se libera de la necesidad de aprobación y seguridad externa, no es un mero reflejo de la realidad, sino su fuente generadora. Lo que nadie explica es que el desierto al que Abraham caminó no era un lugar geográfico, sino un estado mental. Era el espacio de potencial puro, libre de las limitaciones del pasado y de las expectativas de la sociedad. Era el lienzo en blanco sobre el que podía proyectar una nueva realidad. Este es el misterio central. La prosperidad no se encuentra en la abundancia de recursos, sino en la capacidad de operar en su ausencia. Es un estado interno de soberanía. Mientras el guardián del sistema nos enseña a acumular para protegernos del vacío, el sabio olvidado nos enseña a abrazar el vacío como la condición necesaria para toda creación verdadera. ¿Te das cuenta de la inversión de paradigma? No se trata de tener para poder hacer, se trata de ser para poder crear. Esta es la verdad ignorada que los sistemas de control han trabajado tan duro para ocultar, porque un hombre que no teme al vacío no puede ser controlado. Un hombre que sabe que puede generar un reino a partir de la nada es un hombre verdaderamente libre. Pero, ¿cómo lo hizo? ¿Cuál es el mecanismo, el código oculto detrás de esta hazaña psicológica? No era un milagro, era una tecnología de la conciencia. El primer paso para activar esta tecnología interna, el primer precepto del código de Abraham, es la renuncia al origen. Este no es un acto de abandono físico, sino una profunda cirugía psicológica. Dejar Ur no significaba simplemente empacar las tiendas y marchar. Significaba despojarse de la identidad que Ur le había conferido. Significaba renunciar al estatus, a la reputación, a la seguridad de ser alguien definido por su comunidad. En nuestra vida moderna, nuestra Ur es el conjunto de etiquetas que usamos para definirnos: nuestro trabajo, nuestra nacionalidad, nuestra familia, nuestros logros pasados. Nos aferramos a ellas porque nos dan una sensación de solidez, de existencia. Pero estas etiquetas son también las barras de nuestra jaula, limitan lo que creemos posible para nosotros.
El acto de Abraham fue un acto de vaciamiento consciente. Se convirtió en un nadie, un extranjero, un nómada, para poder convertirse en el origen de algo completamente nuevo. Esta renuncia es aterradora porque nos enfrenta directamente con el antagonista invisible, el miedo al vacío. La voz del guardián del sistema grita: si no eres tu trabajo, ¿quién eres? Si no eres tus posesiones, ¿qué te queda? Si abandonas lo que conoces, te perderás. Pero el secreto que Abraham descubrió es que solo al perderte puedes encontrarte de verdad. Solo en el vacío de la no identidad puedes elegir conscientemente quién quieres ser. Piensa en tu propia vida. ¿Qué necesitas abandonar? Quizás es un trabajo que te da seguridad económica, pero te roba el alma. Quizás es una creencia limitante que heredaste de tu familia, como en nuestra familia nadie es rico o el arte no da de comer. Quizás es una relación que te mantiene en una zona de confort tóxica. La renuncia al origen es el acto de mirar a esa seguridad y decir conscientemente: gracias por lo que me has dado, pero mi futuro es más grande que mi historia. No es un acto de destrucción, sino de liberación. Es como una serpiente que muda su piel para poder seguir creciendo. La piel vieja no era mala, simplemente se ha quedado pequeña. Este principio de la psicología humana es tan poderoso porque rompe el ciclo de la repetición. Mientras operemos desde nuestra identidad pasada, solo podremos recrear variaciones de esa misma realidad. Para crear algo genuinamente nuevo, debemos operar desde un espacio de pura potencialidad. Y ese espacio solo se encuentra al otro lado de la renuncia. ¿Te preguntas por qué tantas personas talentosas se quedan estancadas? Porque tienen demasiado que perder, están demasiado apegadas a su El verdadero poder creativo no nace de la plenitud, nace del vacío. Es la primera y más difícil ley de la prosperidad infinita. Pero una vez que te atreves a dar ese paso, a caminar hacia tu propio desierto, algo extraordinario sucede. Te vuelves magnético. Una vez que se ha creado el vacío a través de la renuncia al origen, se activa la segunda ley del código, la visión en el horizonte. Este no es el pensamiento positivo superficial que promueven los libros de autoayuda. No se trata de repetir afirmaciones vacías frente al espejo. Es algo mucho más profundo, una función fundamental de la conciencia que la ciencia moderna apenas comienza a comprender. La famosa promesa hecha a Abraham, una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, no debe entenderse como una profecía externa, sino como una metáfora de la naturaleza de la visión que él sostenía. Una visión de esa magnitud, de esa claridad y de esa escala no es un simple deseo, es una fuerza organizadora. Actúa como un campo gravitatorio en el tejido de la realidad. Cuando una persona sostiene una imagen mental de un futuro deseado con absoluta convicción y coherencia emocional, su sistema nervioso y su percepción del mundo se reconfiguran por completo. Comienza a ver oportunidades donde antes veía obstáculos. Atrae sincronicidades y recursos que antes eran invisibles. Lo que nadie explica es que el universo no es un almacén de cosas que pedimos y recibimos. Es un espejo que refleja la coherencia de nuestra propia conciencia. La visión de Abraham era tan poderosa porque no estaba contaminada por la duda. El acto de dejar de renunciar a todo, había purificado su intención. No tenía un plan B, no tenía una red de seguridad. Su única brújula era esa imagen interna, esa certeza inquebrantable. Este principio se puede observar en todos los grandes creadores de la historia. Nikola Tesla no descubrió la corriente alterna, la visualizó en su totalidad en su mente antes de dibujar un solo esquema. Los grandes emprendedores no ven un mercado y luego crean un producto, ven un futuro posible y luego construyen el mercado a su alrededor.
La visión en el horizonte es el acto de vivir mental y emocionalmente en un futuro que aún no se ha manifestado materialmente. Es sentir la gratitud por su existencia antes de que sea tangible. Esta es la parte del misterio, que desafía nuestra lógica lineal. Estamos programados para creer en lo que vemos. El código de Abraham nos enseña a ver para poder creer. La psicología humana tiene una herramienta para esto, a menudo subestimada: la imaginación. No la fantasía escapista, sino la imaginación disciplinada, el taller de la mente donde se forja el futuro. Sostener la visión es un trabajo activo. Requiere proteger esa imagen de la contaminación del miedo, de la opinión de los demás, de la aparente contradicción de la realidad presente. Es caminar por el desierto, viendo solo arena y rocas, pero sintiendo en cada célula de tu cuerpo la certeza de la tierra prometida. ¿Cuál es tu visión? ¿Es tan grande, tan clara, tan emocionante que eclipsa tu realidad actual? ¿O es una versión ligeramente mejorada de tu limitada por lo que crees que es realista? La escala de tu visión determina la escala de tu realidad. Abraham no se convirtió en el padre de multitudes por suerte o por favor divino. Se convirtió en ello porque en la soledad del desierto ya lo era. Tener un vacío y una visión no es suficiente. El puente entre el mundo interno de la intención y el mundo externo de la manifestación se construye con la tercera y más crucial ley del código: la acción en el vacío. Aquí es donde el buscador se separa del soñador. Es el principio que aterra al guardián del sistema porque es ilógico, irracional y completamente impredecible. Actuar en el vacío significa tomar decisiones y moverse como si la visión ya fuera una realidad consumada, sin tener ninguna prueba externa o garantía de que vaya a funcionar. Es la encarnación de la fe, no en un Dios externo, sino en el poder creativo de la propia conciencia. La sociedad moderna nos enseña lo contrario. Nos dice: primero consigue el financiamiento, luego empieza el negocio. Primero obtén el título, luego busca el trabajo. Primero asegúrate de que te aman, luego comprométete. Este es el paradigma de la reacción. Esperamos a que las condiciones externas sean favorables para actuar. Abraham operaba desde el paradigma de la creación. Él actuaba para crear las condiciones favorables. Cada paso que daba en el desierto, cada pozo que cavaba, cada alianza que forjaba, no eran actos de supervivencia desesperada. Eran actos que afirmaban: esta tierra ya es mía, la abundancia ya está aquí. Estoy simplemente organizando la materia para que se alinee con una verdad que ya existe en mi mente. Esta es la psicología humana en su máxima expresión. El comportamiento no sigue a la evidencia, el comportamiento genera la evidencia. Piensa en el emprendedor que invierte sus últimos ahorros en un prototipo, no porque tenga un pedido, sino porque actúa desde la certeza de que la demanda existirá. Piensa en el artista que pasa años perfeccionando su obra en la oscuridad, no porque tenga un contrato, sino porque actúa desde la convicción de su valor. Esta acción en el vacío es lo que convierte una visión etérea en una fuerza tangible. Cada acción es un voto de confianza en el futuro proyectado. Cada decisión, por pequeña que sea, es un ladrillo que construye el camino hacia la manifestación. Lo que nadie explica es que el universo responde no a nuestros deseos, sino a nuestras acciones alineadas. Cuando actúas como la persona que quieres ser, el mundo comienza a tratarte como tal. Los recursos no aparecen para que puedas empezar. Los recursos aparecen porque has empezado. Este es el secreto mejor guardado de todos, los grandes logros. El coraje no es la ausencia de miedo. El coraje es actuar a pesar del miedo al vacío. Es dar el siguiente paso lógico basado en tu visión, incluso cuando tus sentidos te dicen que estás caminando hacia un precipicio.
¿Y tú? ¿En qué área de tu vida estás esperando una señal, un permiso, una garantía? ¿Qué acción tomarías hoy si tuvieras la certeza absoluta de que tu visión es inevitable? La respuesta a esa pregunta es el primer paso fuera de tu desierto personal. Pero el viaje de Abraham aún no ha terminado. Le esperaba una prueba final, una que contenía la clave no solo para la prosperidad, sino para la prosperidad infinita. Llegamos al punto de inflexión, al momento de la narrativa que lo cambia todo, la historia del sacrificio de Isaac en el monte Moria. Durante milenios, este relato ha sido interpretado como la prueba definitiva de la obediencia ciega, un acto de fe tan extremo que roza la locura. El guardián del sistema ha utilizado esta historia para promover la sumisión a una autoridad superior. Pero esta es la distorsión más profunda, el velo más grueso que oculta la verdad ignorada. La prueba no era sobre la obediencia a un Dios. Era la prueba final de la maestría de Abraham sobre su propia psicología. Era la culminación de su viaje para convertirse en un creador en el vacío. Pensemos en ello. Isaac era la manifestación física de su visión, el heredero prometido, la prueba viviente de que su método funcionaba. Era su mayor logro, su posesión preciada. Y en ese momento, en la cima de la montaña, se le pidió que renunciara a él. ¿Por qué? La revelación, el gran secreto, es este. La prueba no era sobre su disposición a matar a su hijo, era sobre su disposición a desprenderse del resultado. Era la demostración final de que su poder, su riqueza, su identidad no residían en sus creaciones, por muy amadas que fueran, sino en su conexión inquebrantable con la fuente misma de la creación. Al estar dispuesto a soltar a Isaac, Abraham demostró que no estaba apegado al fruto de su visión. Demostró que entendía que si había podido crear un heredero de la nada, podría volver a hacerlo. Demostró que su confianza no estaba en el qué, sino en el cómo. Este es el secreto de la prosperidad infinita. La prosperidad finita depende de aferrarse a lo que tienes. La prosperidad infinita proviene de la certeza de que puedes crearlo todo de nuevo. Es la diferencia entre ser rico y ser la fuente de la riqueza. El que es rico teme la pérdida. El que es la fuente de la riqueza no teme nada, porque sabe que todo lo que fluye de él puede volver a fluir. Este es un nivel de libertad y poder que la conciencia de Ur ni siquiera puede concebir. El sistema nos enseña a apegarnos, a acumular, a proteger. El código de Abraham nos enseña que el verdadero poder reside en el desapego, no en la indiferencia, sino en la libertad del apego. Amar tu creación, pero no necesitarla para definirte. Disfrutar de tu éxito, pero no depender de él para tu autoestima. ¿Acabas de entender la verdadera dimensión de esta historia? Es el punto de no retorno. Ya no puedes ver la ambición, el riesgo o la riqueza de la misma manera. El juego no consiste en acumular Isaacs, ya sean empresas, dinero o reconocimiento. El juego consiste en convertirte en Abraham, la fuente inagotable. Si esta revelación ha cambiado tu perspectiva, compártelo en los comentarios y únete a la comunidad de los que han decidido dejar de ser espectadores. Las consecuencias de esta revelación son sísmicas. Si el secreto de la prosperidad infinita es el desapego del resultado, entonces la forma en que la mayoría de nosotros perseguimos nuestros objetivos está fundamentalmente equivocada. Vivimos en un paradigma de tensión y esfuerzo, impulsados por el miedo a no conseguir lo que queremos. Luchamos, nos estresamos y nos agotamos en la búsqueda de un Isaac que creemos nos dará la paz y la seguridad que anhelamos. Pero este enfoque nos convierte en esclavos de nuestras propias metas. Cada contratiempo se vive como una catástrofe.
Cada retraso genera ansiedad. El viaje se convierte en una tortura y la llegada a la meta, si es que se produce, a menudo se siente vacía, porque inmediatamente empezamos a temer la pérdida de lo que tanto nos costó conseguir. El código de Abraham invierte esta dinámica por completo. El objetivo ya no es alcanzar la meta, sino encarnar la identidad de la persona que es capaz de alcanzar esa meta una y otra vez. El foco se desplaza del resultado al proceso, de la adquisición a la creación, del tener al ser. Imagina a un arquitecto. Su objetivo no es simplemente construir una casa. Su verdadera identidad es la de ser alguien que sabe cómo diseñar y construir casas. Si esa casa se derrumba, es una pérdida, sí, pero no es el fin de su mundo, porque su poder no residía en la casa, sino en su capacidad para crearla. Puede construir otra, quizás incluso mejor. Esto es lo que significa convertirse en la fuente. Deja de buscar oportunidades y empieza a convertirte en la oportunidad. Deja de perseguir el dinero y empieza a encarnar el valor que atrae el dinero. Deja de buscar el amor y empieza a ser la fuente de amor que magnetiza relaciones sanas. Este cambio de paradigma psicológico tiene aplicaciones prácticas inmediatas. En los negocios significa enfocarse en crear un valor excepcional en lugar de obsesionarse con los beneficios trimestrales. En las relaciones significa dar libremente sin esperar nada a cambio, sabiendo que tu capacidad de amar es infinita. En el desarrollo personal significa disfrutar del proceso de aprendizaje y crecimiento en lugar de estar ansioso por alcanzar un estado final de perfección. Lo que nadie explica es que la verdadera libertad no es tener muchas opciones. Es no necesitar que ninguna de ellas funcione para sentirte completo y poderoso. Es saber que, incluso si lo pierdes todo, no has perdido nada. Porque lo más importante, la fuente creativa dentro de ti sigue intacta. Esta es la riqueza que no puede ser robada, que no puede ser devaluada por la inflación, que no se ve afectada por las crisis del mercado. Es la única riqueza real que existe. La pregunta ahora es personal. ¿Dónde estás poniendo tu fe? ¿En tus posesiones, en tus Isaacs o en tu capacidad para crear? Ahora, el foco se vuelve hacia ti, el buscador. Has viajado desde las cómodas murallas de Ur a través del desierto de la incertidumbre y has subido a la cima de la montaña de 1200. La revelación. Has recibido el conocimiento oculto, pero el conocimiento por sí solo no es transformación. Es solo un mapa. El viaje real, el que importa, comienza ahora. Dentro de ti, en este preciso momento, se libra una batalla silenciosa. Por un lado, está la voz del guardián del sistema, la conciencia de Ur, que te susurra con lógica y razón. Te dice que todo esto es una bonita filosofía, pero que el mundo real no funciona así. Te recuerda tus facturas, tus responsabilidades del pasado, los fracasos. Te tienta con la promesa de seguridad, con la comodidad de lo conocido. Te advierte que si te atreves a soltar tu Isaac, lo perderás todo y te quedarás sin nada. Es una voz persuasiva porque apela a tu condicionamiento más profundo, a tu miedo primordial. Es la voz que te ha mantenido a salvo, pero también pequeño. Por otro lado, resuena el eco de la revelación de Abraham. Una voz más tranquila, pero infinitamente más poderosa. Es la intuición que siempre has tenido de que eres capaz de más. Es el anhelo de libertad, de propósito, de una vida que no sea una simple reacción a las circunstancias. Es la voz que te pregunta, ¿qué Ur personal necesitas abandonar? ¿Qué creencia limitante? ¿Qué identidad obsoleta? ¿Qué seguridad ilusoria te está impidiendo acceder a tu verdadero poder creativo? Esta voz no te ofrece garantías, no te promete un camino fácil. Al contrario, te invita al desierto, al vacío, a la incertidumbre, pero te ofrece algo mucho más valioso que la seguridad
La soberanía te ofrece la oportunidad de dejar de ser un peón en el tablero de la vida y convertirte en el jugador. El conflicto es inevitable. Elegir el camino de Abraham es elegir una vida de constante autodescubrimiento y desafío. Es elegir la fe en tu potencial por encima de la evidencia de tu pasado. Es un acto de rebelión contra el paradigma de la escasez. Y el antagonista invisible, el miedo al vacío, usará todas sus armas para detenerte. Se disfrazará de pragmatismo, de responsabilidad, de la opinión de tus seres queridos. Te mostrará todos los escenarios catastróficos posibles. La elección es tuya y solo tuya. Puedes escuchar al guardián del sistema, volver a la seguridad de Ur y vivir una vida predecible, preguntándote siempre qué hubiera pasado si... O puedes escuchar la llamada del sabio olvidado, abrazar el vacío y descubrir de lo que eres realmente capaz. No hay juicio en ninguna de las dos elecciones, pero solo una de ellas conduce a la prosperidad infinita. Para tomar esa decisión, debemos mirar directamente a la cara del antagonista invisible. Debemos comprender la naturaleza del miedo al vacío, porque solo lo que se comprende puede ser trascendido. Este miedo no es una simple emoción, es un mecanismo de supervivencia neurológico que se ha vuelto patológico en nuestra sociedad moderna. Nuestros antepasados necesitaban este miedo. La incertidumbre podía significar la muerte, un depredador oculto, una planta venenosa, una tribu rival. El cerebro se programó para preferir una certeza negativa a una incertidumbre positiva. Es mejor asumir que hay un león en la cueva y no entrar, que asumir que no lo hay y ser devorado. Este mecanismo, conocido en psicología como aversión a la ambigüedad, sigue operando en nosotros, pero el mundo ha cambiado. Los leones en la cueva han sido reemplazados por el miedo a dejar un trabajo, a iniciar una conversación difícil, a lanzar un proyecto sin garantías de éxito. El mecanismo de supervivencia se ha convertido en un mecanismo de autolimitación. El guardián del sistema se aprovecha de esta programación biológica. Los medios de comunicación nos bombardean con historias de crisis y desastres, manteniendo nuestro sistema nervioso en un estado de alerta constante. La industria publicitaria crea necesidades artificiales y nos dice que la seguridad se encuentra en sus productos. Los sistemas políticos se basan en la promesa de protegernos de la incertidumbre, a cambio de nuestro poder y nuestra libertad. Nos han entrenado para ver el vacío, y si te dijera que la historia de Abraham no es un relato sobre fe religiosa, sino un manual de instrucciones codificado sobre cómo construir realidad a partir del vacío. Y si la prosperidad infinita que se le atribuye no fue un regalo divino, sino la consecuencia inevitable de aplicar un principio de la psicología humana tan poderoso que ha sido deliberadamente enterrado bajo capas de dogma y distracción. Lo que estás a punto de escuchar no busca reafirmar tus creencias ni destruirlas, sino mostrarte una tercera puerta, una que siempre ha estado ahí, esperando en silencio. Esta puerta no conduce a un templo, sino al interior de tu propia mente, al lugar donde se forjan los límites de lo posible. Es una invitación a cuestionar la propia estructura de tu éxito, de tus miedos y de tu identidad. Estamos a punto de desvelar un conocimiento oculto que desafía todo lo que te han enseñado sobre el éxito, la riqueza y el poder personal. Lo que vas a descubrir no es una lección de historia, sino una revelación sobre el funcionamiento de tu propia mente. Es un viaje hacia el núcleo de la creación, un lugar donde las reglas del mundo material se disuelven para dar paso a las leyes de la conciencia. Es un descenso a los mecanismos invisibles que gobiernan tus decisiones, que te mantienen atrapado en patrones de los que ni siquiera eres consciente.
¿Alguna vez has sentido que sigues un guión que no has escrito? ¿Que persigues metas que no te llenan, impulsado por una fuerza que no comprendes? Esa sensación no es una imaginación tuya, es el eco de una verdad ignorada. Durante siglos, esta verdad ha permanecido oculta a plena vista, velada por interpretaciones literales y simplificaciones que servían a un propósito muy concreto: mantener el poder de la creación en manos de unos pocos, mientras la mayoría permanecía atrapada en un paradigma de escasez y dependencia. Un sistema que se beneficia de tu creencia de que el poder, la seguridad y la riqueza son algo externo a ti, algo que debes perseguir, mendigar o arrebatar al mundo. Porque mientras mires hacia afuera en busca de respuestas, nunca mirarás hacia adentro, donde reside la verdadera fuente de todo valor. Te han enseñado a ser un buen empleado, un buen consumidor, un buen ciudadano, pero nadie te ha enseñado a ser un creador. Pero la era de la ignorancia está llegando a su fin. Las claves de este misterio siempre han estado ahí, en los relatos más antiguos de nuestra civilización, esperando a ser descifradas no por teólogos, sino por observadores de la condición humana. Lo que nadie explica es que estas historias no son sobre dioses y hombres, sino sobre la mente humana y su inexplorado potencial. Son mapas de la conciencia, manuales de instrucciones sobre cómo navegar la incertidumbre y cómo transformar el vacío en un reino. Y el primer paso para leer estos mapas es entender que el desierto no es un lugar que debas temer, sino el lienzo en blanco sobre el que se pinta toda gran obra. Y hoy vamos a empezar a girar la primera de esas llaves. Si esta pregunta ya ha despertado algo en ti, si sientes el eco de una verdad que siempre has intuido, pero nunca has podido nombrar, suscríbete. Porque esto no es solo un video, es el comienzo de un viaje de decodificación. Y lo que vamos a descubrir juntos podría cambiar no solo cómo ves el mundo, sino cómo operas dentro de él para siempre. Esto es solo el comienzo del misterio. Para entender la magnitud de la revelación de Abraham, primero debemos comprender la prisión en la que vivimos, una jaula tan cómoda y familiar que hemos olvidado que es una jaula. La llamaremos la conciencia de Ur. Ur no era una simple aldea de pastores, era una de las metrópolis más avanzadas de su tiempo, un centro de comercio, cultura y sobre todo de predictibilidad. Ur representa el paradigma moderno, la búsqueda incesante de la seguridad externa. Es el sistema que nos enseña desde niños que el camino hacia una buena vida es un camino pavimentado y bien señalizado. Estudia, consigue un buen trabajo, compra una casa, ahorra para la jubilación. Es la lógica del guardián del sistema, una voz internalizada que susurra constantemente: no te arriesgues, no te salgas del rebaño, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Este paradigma sofocante se basa en una premisa fundamentalmente errónea, que la riqueza y la seguridad son externas, que deben ser adquiridas, acumuladas y protegidas del mundo exterior. Nos obsesionamos con los símbolos de la prosperidad, con las cifras en una cuenta bancaria, con los títulos en una tarjeta de visita, creyendo que son la fuente de nuestro valor. Pero es una ilusión, es una trampa diseñada para mantenernos dóciles y controlables. Un individuo que cree que su supervivencia depende del sistema es un individuo que nunca desafiará al sistema. La conciencia de Ur es una mentalidad de escasez disfrazada de prudencia. Te promete seguridad a cambio de soberanía. Te ofrece comodidad a cambio de tu potencial. Es la cultura corporativa que premia la conformidad sobre la innovación. Es el sistema educativo que enseña a memorizar respuestas en lugar de a formular preguntas.
Es la presión social que te juzga por tus posesiones y no por tu carácter. Y el verdadero secreto, la primera verdad ignorada, es que la mayoría de nosotros nunca abandonamos Ur. Podemos cambiar de ciudad, de trabajo, de pareja, pero llevamos la mentalidad de Ur con nosotros, buscando siempre la próxima muralla que nos proteja de la incertidumbre, del vasto y aterrador desierto de lo desconocido. Pero mucho antes de los rascacielos de Wall Street y los planes de pensiones, en las antiguas civilizaciones de Mesopotamia existía una comprensión radicalmente diferente de la realidad. Textos sumerios, acadios y hebreos, a menudo leídos como simples crónicas o mitos religiosos, eran en realidad mapas de la conciencia, manuales psicológicos codificados en metáforas. Describían principios universales sobre cómo la mente humana interactúa con el tejido de la realidad. En este contexto, Abraham no emerge como un simple pastor piadoso, sino como un disruptor, un científico de la conciencia. Su acto de abandonar Ur, la civilización más avanzada de su tiempo, no fue una huida desesperada, sino un experimento deliberado. Fue el primer gran ensayo documentado sobre cómo la conciencia individual, cuando se libera del pensamiento colectivo, puede moldear activamente la realidad material sin depender de las estructuras de poder existentes. Su viaje no fue geográfico, fue psicológico. La verdad ignorada que este viaje revela es sísmica. La prosperidad no es la acumulación de activos, sino la capacidad de generar valor en medio de la incertidumbre. Es un estado interno, no una condición externa. Y esta verdad ha sido sistemáticamente distorsionada, porque ¿quién se beneficia de que creas lo contrario? Los sistemas de control, tanto económicos como políticos, sociales, y prosperan gracias a una población temerosa, predecible y dependiente. Si crees que el poder está fuera, en el empleo, en el gobierno, en el mercado, eres controlable. Te pasas la vida buscando la aprobación de esos sistemas, siguiendo sus reglas a cambio de una seguridad ilusoria. Pero si descubres que la fuente de toda creación de valor reside dentro de tu propia percepción, de tu visión y de tu decisión, te conviertes en una variable incontrolable. Te vuelves impredecible, lo tanto, libre. El sistema no puede ofrecerte nada que no puedas generar por ti mismo. Lo que la sociedad jamás ha percibido es que la historia de Abraham no es sobre obedecer a un Dios externo, sino sobre alinearse con un principio interno de creación. El antagonista real de su historia no es un rey ni un imperio. Es el antagonista invisible que vive dentro de todos nosotros. El miedo al vacío. Es el terror primordial a la incertidumbre, a la ausencia de garantías, al lienzo en blanco. Es el pánico que se siente cuando el suelo desaparece bajo tus pies. La conciencia de Ur es la fortaleza que hemos construido para no tener que sentir nunca ese miedo. Nos aferramos a trabajos que odiamos, a relaciones que nos destruyen, a creencias que nos limitan, porque la certeza de una jaula conocida nos parece preferible al vértigo de un cielo abierto. Abraham no conquistó ejércitos, conquistó ese miedo dentro de sí mismo, y al hacerlo, se convirtió en el dueño de su realidad. Las pistas de este conocimiento oculto siempre estuvieron ahí, en los detalles simbólicos que la historia oficial ha pasado por alto. El hecho de que se le pidiera dejar no solo su tierra, sino a su familia y la casa de su padre, no era un simple detalle biográfico. Era el primer precepto del código, la necesidad de una renuncia total a la identidad pasada para poder crear una nueva. La promesa de una descendencia como las estrellas no era una simple profecía, era una metáfora de la escala de la visión que uno
debe sostener en su mente para reorganizar el mundo a su alrededor. Cada evento de su vida fue una lección práctica en esta tecnología de la conciencia. Pero lo que viene ahora no es solo una explicación, es una revelación que reescribe todo lo anterior. Vamos a decodificar los 3 principios que le permitieron crear un reino a partir de un desierto. Esta revelación, este código de 3 pasos, podría parecer una mera interpretación filosófica, una bella metáfora sin anclaje en el mundo real. Y es precisamente esa suposición la que ha mantenido este conocimiento oculto durante tanto tiempo. El guardián del sistema se nutre de nuestra necesidad de pruebas empíricas y al mismo tiempo se asegura de que las pruebas estén tan fragmentadas y dispersas en diferentes campos del saber que nadie pueda ver el patrón completo. Pero las piezas del rompecabezas siempre han estado ahí, esperando a ser ensambladas, no en textos sagrados, sino en los laboratorios de psicología, en los tratados de los filósofos existencialistas y en los anales de la historia humana, a la vista de todos, pero sin que nadie las conectara. Lo que nadie explica es que la ciencia y la filosofía del último siglo no han hecho más que redescubrir, con otro lenguaje, lo que Abraham demostró con su vida. El primer principio, la renuncia al origen, no es misticismo, es la conclusión radical de la filosofía existencialista del siglo XX. Pensadores como Jean-Paul Sartre, en su obra El ser y la nada, argumentaron que la existencia precede a la esencia. Esto significa que no nacemos con una identidad fija, sino que nos creamos a nosotros mismos a través de nuestras elecciones. La idea de que somos nuestro pasado, nuestro trabajo o nuestra familia es para el existencialismo una forma de mala fe, una mentira que nos contamos para evitar la aterradora responsabilidad de nuestra propia libertad. Abraham, al dejar Ur, se convirtió en el primer existencialista práctico de la historia. Realizó el acto supremo de libertad. Se negó a ser definido por su origen para poder definir su propio destino. ¿Por qué se ha ignorado esta conexión? Porque la libertad existencial es aterradora. El sistema prefiere que te identifiques con tus etiquetas, porque una persona etiquetada es predecible y controlable. La filosofía que te dice que puedes ser cualquier cosa es peligrosa para un orden que necesita que seas algo específico. El segundo principio, la visión en el horizonte, ha sido corroborado de forma contundente por la neurociencia moderna. El cerebro humano posee una estructura llamada Sistema de Activación Reticular, o SAR. Actúa como un filtro para la vasta cantidad de información que nuestros sentidos reciben cada segundo. ¿Y qué determina lo que este filtro deja pasar? Aquello en lo que te enfocas conscientemente. Cuando sostienes una visión clara y persistente, como hizo Abraham con su descendencia como las estrellas, literalmente reentrenas a tu cerebro para que busque y reconozca cualquier cosa en tu entorno que se alinee con esa visión. Las oportunidades, las personas y los recursos que antes eran invisibles, de repente se vuelven evidentes. No es magia, es neurobiología. Esto ha sido malinterpretado y banalizado como pensamiento positivo, pero es una tecnología interna de enfoque. Además, el efecto placebo, rigurosamente documentado, demuestra que una creencia firme en un resultado futuro puede crear cambios fisiológicos reales en el cuerpo. Si la mente puede curar el cuerpo con una creencia, ¿qué no podrá hacer con el mundo material cuando esa creencia se sostiene con la misma convicción? Esta misma dinámica fue demostrada de forma escalofriante en un famoso experimento de psicología social de 1968, el efecto Pigmalión, realizado por Robert Rosenthal y Lenore Jacobson.
A unos profesores se les dijo falsamente que ciertos alumnos de sus clases habían sido identificados como superdotados, con un potencial de crecimiento intelectual extraordinario. Al final del año escolar, esos estudiantes elegidos al azar mostraron un aumento significativo en su coeficiente intelectual en comparación con sus compañeros. No eran más inteligentes al principio, pero la visión que los profesores sostenían sobre ellos cambió sutilmente su comportamiento, su tono de voz, su nivel de atención. Los profesores actuaron como si la visión fuera real y sus acciones crearon la realidad. Ahora, imagina aplicar este principio no a un estudiante, sino a ti mismo. Abraham no tenía un profesor externo que creyera en él. Se convirtió en su propio profeta. Sostuvo la visión de sí mismo como el padre de multitudes, con tal certeza que sus propias acciones, su propio comportamiento, se alinearon con esa creencia y reorganizaron el mundo a su alrededor para que coincidiera. El tercer principio, la acción en el vacío, es la piedra angular de la terapia cognitivo-conductual, uno de los enfoques más efectivos de la psicología moderna. Esta terapia se basa en la premisa de que no son los eventos los que nos perturban, sino nuestras creencias sobre ellos, y que la forma más rápida de cambiar una creencia limitante es actuar como si no fuera cierta. Si tienes miedo a hablar en público, la solución no es esperar a que el miedo desaparezca, sino hablar en público a pesar del miedo. El comportamiento genera la evidencia que cambia la creencia. Abraham actuó en el desierto como si la tierra prometida ya fuera suya, mucho antes de tener ninguna prueba. Cada pozo que cavó, cada campamento que estableció, era una acción en el vacío que reforzaba su visión y debilitaba la voz del miedo. ¿Por qué se ignora esta verdad tan simple? Porque va en contra de toda la lógica de la conciencia de Ur, que nos dice: primero ten la seguridad, luego actúa. El código de Abraham invierte la fórmula: primero actúa y generarás la seguridad. Las pruebas no se detienen ahí. El antropólogo Joseph Campbell, en su estudio de los mitos de todo el mundo, describió un patrón universal que llamó el viaje del héroe. Este viaje casi siempre comienza con un llamado a la aventura que requiere que el héroe deje su mundo ordinario y conocido, su Ur personal, y se adentre en un reino sobrenatural de incertidumbre y peligro. Es en este vacío, enfrentando pruebas y sin garantías, donde el héroe descubre su verdadero poder y regresa con un don para su pueblo. Campbell demostró que esta no es solo una estructura narrativa, es un mapa del proceso de transformación psicológica humana. La historia de Abraham, no es un relato aislado, es el arquetipo más puro y antiguo de este viaje iniciático. Fue olvidado como un manual práctico y relegado a la categoría de mito religioso porque su mensaje es radicalmente empoderador y por lo tanto subversivo. Todas estas pruebas, extraídas de la filosofía, la neurociencia, la psicología social y la antropología, pintan un cuadro inequívoco. El código de Abraham no es una cuestión de fe, sino una descripción precisa de las leyes de la conciencia y la creación de la realidad. Estas verdades no fueron suprimidas por una gran conspiración, sino por algo mucho más sutil: la propia comodidad del paradigma dominante. Es más fácil creer en milagros externos que asumir la responsabilidad radical de nuestro poder creativo interno. Es más cómodo seguir las reglas de Ur que enfrentar el desierto. Las piezas de este rompecabezas han sido minimizadas, categorizadas como anomalías o simplificadas hasta perder su potencia. Pero ahora, por primera vez, las estamos viendo unidas, y juntas no solo explican el pasado, nos entregan la llave de nuestro futuro, pero para usar esa llave debemos entender la prueba final, la que lo cambia todo, la que contiene el secreto no solo de la prosperidad, sino de la prosperidad infinita.
Y ahora detente un momento. Siente el peso de esta revelación. Este no es un simple conjunto de técnicas para mejorar tu vida o aumentar tu productividad. Es un espejo antiguo y brutalmente honesto que refleja la naturaleza fundamental de la condición humana. Lo que este código nos revela sobre nosotros mismos es profundo y perturbador. Nos dice que hemos construido civilizaciones enteras, sistemas económicos complejos, culturas enteras basadas en la negación de nuestro poder más intrínseco. Hemos erigido las murallas de innumerables a lo largo de la historia, no para protegernos de enemigos externos, sino para protegernos del vértigo de nuestra propia libertad creativa. La ansiedad, la sensación de vacío y la búsqueda incesante de validación que definen a nuestra era moderna no son fallos del sistema, son los síntomas de un alma que sabe que fue diseñada para crear reinos y que en cambio se ha conformado con decorar una celda. Este patrón ancestral no ha desaparecido, simplemente ha mutado, volviéndose más sofisticado. Tu personal ya no es una ciudad de ladrillos de barro en Mesopotamia. Es tu currículum cuidadosamente elaborado. Es tu perfil en redes sociales. Una identidad digital pulida que temes abandonar por miedo a la irrelevancia. Es la seguridad de un salario fijo que compras con el precio de tus sueños. Es la comodidad de una opinión popular que adoptas para no sentir la soledad del pensamiento original. Cada una de estas estructuras es una jaula dorada. La renuncia al origen en el siglo XXI no significa emprender un viaje físico, sino tener el coraje de pulsar el botón de borrar en la identidad que ya no te sirve. Es el acto de mirar tu vida con todos sus logros y seguridades y preguntarte, ¿esto es un cimiento sobre el que construir o es un ancla que me impide navegar? La respuesta a esa pregunta define la frontera entre una vida de reacción y una vida de creación. Y aquí es donde la revelación se vuelve dolorosamente práctica. El código de Abraham obliga a reevaluar cada decisión. ¿Cómo eliges tu carrera? El guardián del sistema te dice que busques un mercado en crecimiento, que adquieras las habilidades demandadas. El código te pregunta, ¿qué visión única sostienes que podría crear un nuevo mercado? ¿Cómo construyes tus relaciones? La conciencia de te aconseja buscar a alguien que te complete, que te dé seguridad. El código te desafía a convertirte tú en la fuente de amor y estabilidad, sabiendo que atraerás un reflejo de tu propia plenitud. No se trata de perseguir el éxito, sino de encarnar la identidad de una persona exitosa. Es una inversión total de poder. Dejas de ser un buscador de oportunidades para convertirte en la oportunidad misma. El mundo deja de ser un almacén del que extraes recursos y se convierte en un lienzo sobre el que proyectas tu realidad. ¿Sientes el cambio sísmico que esto representa? Es la diferencia entre ser un peón en el tablero y ser la mano que mueve las piezas. Esta verdad es incómoda porque nos despoja de todas nuestras excusas. Ya no puedes culpar a la economía, a tu educación o a tu pasado. Esos son simplemente los contornos del desierto que te ha tocado. El código no promete que el desierto florecerá por sí solo. Te entrega la responsabilidad de ser la fuente del agua. La acción en el vacío es el principio más difícil de aceptar para nuestra mente lógica y temerosa. Queremos garantías, queremos un plan de negocio con proyecciones a 5 años. Queremos la certeza de que si damos un paso, el suelo aparecerá bajo nuestros pies. Pero el universo no funciona así. El universo no recompensa la planificación, recompensa la encarnación. El suelo para que te atrevas a dar el paso. El suelo aparece porque te atreviste a dar el paso. Cada día que pasas esperando la señal perfecta,
el momento adecuado o los recursos necesarios, es un día más que eliges permanecer dentro de las murallas de Ur. Es una traición silenciosa a tu propio potencial, pero aquí, justo cuando crees haber comprendido el mecanismo, la tensión aumenta, porque el viaje esconde una trampa final, una mucho más sutil y peligrosa que el miedo al fracaso. ¿Qué sucede cuando el código funciona? ¿Qué pasa cuando, tras abandonar tu Ur, sostener tu visión y actuar en el vacío, finalmente manifiestas tu creación en el mundo? Has construido tu empresa, has encontrado tu relación, has escrito tu libro, has dado a luz a tu Isaac, la encarnación tangible de tu poder creativo. La tentación natural, la que ha hecho caer a incontables creadores a lo largo de la historia, es aferrarte a ello. Es empezar a definirte por tu creación. Es construir una nueva muralla, esta vez hecha de tu propio éxito. Y en ese preciso instante, sin darte cuenta, has dejado de ser el creador y te has convertido en el guardián de un museo. Has vuelto a Ur, una Ur más lujosa y aplaudida, pero una prisión al fin y al cabo. El verdadero misterio, el que separa la prosperidad finita de la infinita, no reside en la capacidad de crear, reside en lo que haces después de haber creado. Muchos han aprendido a caminar por el desierto, pero pocos han entendido la lección de la montaña, y es en esa montaña donde se encuentra la clave final. La revelación que lo reorganiza todo y que ha sido velada bajo el disfraz de una historia terrible e incomprensible. Lo que Abraham estaba a punto de enfrentar no era una prueba de su fe en un Dios, sino la prueba definitiva de su fe en sí mismo como fuente. Y lo que descubrió allí arriba es el secreto más profundo y mejor guardado de todos. Es el punto de no retorno en el viaje del buscador. Llegamos al punto de inflexión, al momento de la narrativa que lo cambia todo, la historia del sacrificio de Isaac en el monte Moria. Durante milenios, este relato ha sido interpretado como la prueba definitiva de la obediencia ciega, un acto de fe tan extremo que roza la locura. El guardián del sistema ha utilizado esta historia para promover la sumisión a una autoridad superior, para enseñarnos que los más grandes favores requieren los más grandes sacrificios, siempre a una entidad externa. Pero esta es la distorsión más profunda, el velo más grueso, que oculta la verdad ignorada. Lo que sucedió en esa montaña no fue un acto de sumisión, sino el acto de soberanía más radical jamás documentado. La prueba no era sobre la obediencia a un Dios. Era la prueba final de la maestría de Abraham sobre su propia psicología. Era la culminación de su viaje para convertirse en un creador en el vacío. Y lo que vas a descubrir ahora es el secreto que separa la prosperidad finita de la infinita. La revelación, el gran secreto, es este. La prueba no era su disposición a matar a su hijo. Era sobre su disposición a desprenderse del resultado. Piénsalo, Isaac no era solo un hijo, era la manifestación física de su visión, el heredero prometido, la prueba viviente de que su método funcionaba. Era su mayor logro, su posesión más preciada, el símbolo de su éxito. Y en ese momento, en la cima de la montaña, se le pidió que renunciara a él. ¿Por qué? Porque el universo, o la ley de la conciencia que él había dominado, necesitaba saber si Abraham se había apegado a su creación. Necesitaba saber si su identidad se había fusionado con su éxito. Al estar dispuesto a soltar a Isaac, Abraham demostró que no estaba apegado al fruto de su visión. Demostró que entendía que si había podido crear un heredero de la nada, podría volver a hacerlo. Demostró que su confianza no estaba en el qué, sino en el cómo. Su poder no residía en sus creaciones, por muy amadas que fueran, sino en su conexión inquebrantable con la fuente misma de la creación dentro de sí mismo. ¿Comprendes la magnitud de este paradigma? Es el secreto de la prosperidad infinita.
La prosperidad finita depende de aferrarse a lo que tienes. La prosperidad infinita proviene de la certeza de que puedes crearlo todo de nuevo. Es la diferencia abismal entre ser rico y ser la fuente de la riqueza. El que es rico teme la pérdida, vive en un estado de constante defensa, construyendo murallas alrededor de sus Isaacs. El que es la fuente de la riqueza no teme nada, porque sabe que todo lo que fluye de él puede volver a fluir. Este es un nivel de libertad y poder que la conciencia de Ur ni siquiera puede concebir. El sistema nos enseña a apegarnos, a acumular, a proteger. El código de Abraham nos enseña que el verdadero poder reside en el desapego, no en la indiferencia, sino en la libertad del apego. Amar tu creación, pero no necesitarla para definirte. Disfrutar de tu éxito, pero no depender de él para tu autoestima. Esto lo cambia todo. El juego no consiste en acumular Isaacs, ya sean empresas, dinero o reconocimiento. El juego consiste en convertirte en Abraham, la fuente inagotable. Las consecuencias de esta revelación son sísmicas y alteran cada aspecto de nuestra vida. Si el secreto es el desapego del resultado, entonces la forma en que la mayoría de nosotros perseguimos nuestros objetivos está fundamentalmente equivocada. Vivimos en un paradigma de tensión y esfuerzo, impulsados por el miedo a no conseguir lo que queremos. Luchamos, nos estresamos y nos agotamos en la búsqueda de un Isaac que creemos nos dará la paz y la seguridad que anhelamos. Pero este enfoque nos convierte en esclavos de nuestras propias metas. Cada contratiempo se vive como una catástrofe. Cada retraso genera ansiedad. El viaje se convierte en una tortura y la llegada a la meta, si es que se produce, a menudo se siente vacía, porque inmediatamente empezamos a temer la pérdida de lo que tanto nos costó conseguir. El código de Abraham invierte esta dinámica por completo. El objetivo ya no es alcanzar la meta, sino encarnar la identidad de la persona que es capaz de alcanzar esa meta una y otra vez. El foco se desplaza del resultado al proceso, de la adquisición a la creación, del tener al ser. Esta verdad ignorada ha sido observada y documentada por la psicología moderna, aunque nunca conectada con este arquetipo primordial. En estudios sobre el rendimiento máximo, desde atletas de élite hasta artistas geniales, se encuentra un estado mental conocido como flujo o la zona. Es un estado en el que el ego desaparece, el miedo al fracaso se desvanece y la acción se vuelve sin esfuerzo y perfecta. ¿Cuál es la condición clave para entrar en este estado? El desapego del resultado. El atleta no está pensando en ganar la medalla, está completamente inmerso en el acto de correr. El músico no está pensando en los aplausos, es uno con la música. Este es el estado de Abraham en la montaña. Es el estado del creador puro, tan inmerso en su conexión con la fuente creativa que el destino de su creación se vuelve secundario. Lo que nadie explica es que este estado mental no es un don místico reservado para unos pocos genios. Es una tecnología de la conciencia a la que todos podemos acceder, pero requiere que pasemos la misma prueba. La voluntad de sacrificar nuestro apego a lo que más valoramos. Este principio también explica un fenómeno social desconcertante. ¿Por qué tantas empresas innovadoras, una vez que alcanzan el éxito, se vuelven burocráticas, conservadoras y pierden su chispa creativa? Se enamoran de su Isaac, de su producto estrella, de su modelo de negocio exitoso. Empiezan a protegerlo en lugar de seguir creando. Construyen una nueva Ur alrededor de su propio éxito. El miedo a perder lo que tienen se vuelve más fuerte que el deseo de crear algo nuevo. Se convierten en administradores de su pasado en lugar de arquitectos de su futuro. La tragedia de la mayoría de las historias de éxito
no es el fracaso, sino el estancamiento que sigue al primer gran logro. Han aprendido las 3 primeras leyes del código, pero han fallado en la prueba final de la montaña. No entendieron que su verdadero producto no era la empresa, sino la cultura de innovación que la creó, una cultura que solo puede prosperar en el desapego. Por lo tanto, el viaje del buscador no termina al salir del desierto. Ahí es donde realmente comienza la prueba más difícil. Conquistar el miedo al vacío es solo la primera etapa. La segunda, y mucho más sutil, es conquistar el miedo a la pérdida de lo lleno. Es fácil ser valiente cuando no tienes nada que perder, pero puedes mantener esa misma libertad creativa cuando tienes un imperio que proteger. Puedes seguir caminando hacia el horizonte cuando has construido un paraíso donde estás. Esta es la pregunta que separa a los creadores de un solo éxito de las dinastías duraderas. Has aprendido a crear tu Isaac. Has demostrado que el código funciona. Pero ahora viene la verdadera pregunta, la que define el resto de tu existencia y la que nos llevará al acto final de esta revelación. ¿Eres el dueño de tu creación o te has convertido en su esclavo? Porque en la respuesta a esa pregunta se encuentra no solo el secreto de la prosperidad, sino el de la propia evolución de tu alma. Y así el viaje llega a su fin, pero también a su verdadero comienzo. Hemos caminado desde las cómodas pero asfixiantes murallas de Ur. Hemos cruzado el desierto de la incertidumbre y hemos ascendido a la cima de la montaña de la revelación. Cada paso ha sido una pieza de un rompecabezas, un fragmento de un código oculto. Ahora, todas las piezas encajan. La renuncia al origen te da el lienzo. La visión en el horizonte te da la pintura. La acción en el vacío te da el pincel. Pero la lección final de la montaña, el desapego del resultado, es lo que te enseña que no eres el cuadro, sino el artista. Que tu valor no reside en una única obra maestra, sino en tu capacidad infinita para crear. Este no es el secreto de Abraham, el hombre, es el secreto de la conciencia humana en su estado más puro y poderoso. Hemos desenmascarado al verdadero antagonista invisible. No era el hambre, ni la sed, ni los enemigos en el desierto. Era el apego. Primero, el miedo al vacío nos impide dejar Ur, pero luego, de forma mucho más sutil, el miedo a la pérdida de lo que hemos creado nos impide seguir evolucionando. La prueba de Isaac no fue sobre la muerte, sino sobre la vida. Fue la pregunta definitiva. ¿Amas más a tu creación que a tu capacidad de crear? Al soltar a Isaac, Abraham no demostró su obediencia a un Dios, sino su soberanía sobre su propia mente. Declaró al universo que su seguridad no dependía de nada externo, ni siquiera del fruto de su propio poder. Y el universo, que solo puede reflejar la coherencia de nuestra conciencia, respondió retirando la prueba y confirmando su estatus, no como un hombre rico, sino como la fuente misma de la riqueza. La prosperidad se volvió infinita en el momento en que demostró que no necesitaba ninguna parte de ella para ser completo. Ahora, este conocimiento oculto deja de ser una historia antigua y se convierte en tu espejo. Ya no puedes ver el mundo de la misma manera. Cada vez que te aferres a un trabajo por miedo a la incertidumbre, oirás el eco de las murallas de Ur. Cada vez que limites tus sueños a lo que parece realista, sentirás la ausencia de las estrellas del desierto. Y cada vez que tu éxito se convierta en una jaula dorada, cada vez que el miedo a perder lo que tienes te impida arriesgarte a hacer algo más, sentirás el frío de la cima de la montaña, recordándote la prueba que aún no has pasado. ¿Cuál es tu Ur? ¿Qué identidad? ¿Qué creencia? ¿Qué seguridad necesitas abandonar? ¿Cuál es tu Isaac? ¿Qué logro, qué relación, qué posesión te define y al mismo tiempo te encarcela? El sacrificio que se te pide no es de destrucción, sino de liberación.
Es la voluntad de soltarlo todo para demostrarte a ti mismo que puedes crearlo todo de nuevo y mejor. Hemos desvelado una ley fundamental del universo de la conciencia, una verdad ignorada que opera bajo la superficie de nuestras vidas. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Mientras te identifiques con la escasez y la necesidad, el mundo te dará razones para sentirte necesitado y escaso. Operarás desde la conciencia de Ur, buscando siempre fuera la seguridad que te falta dentro. Pero cuando encarnas la identidad de la fuente, cuando actúas desde la certeza de tu poder creativo y te desapegas del resultado, el universo se reorganiza a tu alrededor para reflejar esa soberanía. La conciencia de Ur te enseña a ser una copa, siempre temerosa de vaciarse. El código de Abraham te invita a ser el manantial, una fuente inagotable que no se preocupa por el destino de cada gota, porque sabe que su naturaleza es fluir eternamente. Ya no puedes volver atrás. Ver el patrón es no poder dejar de verlo. Este conocimiento no te ofrece una vida más y fácil, sino una vida más real. Te despoja de todas las excusas. Tu pasado, tus circunstancias, tus recursos, todo eso es simplemente la arena de tu desierto personal, la materia prima para tu creación. La responsabilidad es inmensa, pero la libertad que otorga es absoluta. Estás en el punto de decisión, el único que realmente importa. Puedes escuchar la voz del guardián del sistema, que te susurra que todo esto es una locura peligrosa, y volver a la seguridad predecible de tus murallas. O puedes aceptar la llamada, abrazar tu desierto y empezar a caminar. Este es el conocimiento que cambia las reglas del juego. No es una teoría, es una tecnología del alma. Si este viaje ha encendido una llama en tu interior, si sientes que esta es la verdad que siempre has buscado pero que nadie explica, entonces tu verdadero viaje no ha hecho más que empezar. Suscríbete y únete a una comunidad de creadores, de aquellos que han decidido dejar de ser un efecto para convertirse en la causa. Comparte esta revelación con quien creas que está listo para despertar, porque las ideas más poderosas no se imponen, se susurran, esperando encontrar la mente preparada para recibirlas. Las murallas de Ur son seguras, pero solo el desierto ofrece las estrellas. Así que te pregunto, ahora que conoces el código y tienes el mapa en tus manos, ¿qué reino vas a crear a partir de tu propio vacío?